Las Vegas acaba de registrar una de sus caídas turísticas más pronunciadas en casi 20 años. Hasta noviembre de 2025, solo unos 35,4 millones de visitantes llegaron a la ciudad, una disminución de aproximadamente el 7,4% respecto al año anterior. Casi 4.300 empleos desaparecieron solo entre julio y agosto, la mayoría de ellos en hoteles y restaurantes, las mismas personas que dan forma a la experiencia del huésped. Y sin embargo, las fuentes aún bailan en el Bellagio. El strip aún brilla. La música aún se derrama en la noche desértica. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué se están eliminando empleos en lotes silenciosos mientras las tarifas de las habitaciones se mantienen altas? ¿Por qué viene menos gente, pero los huéspedes sienten que están pagando más en cada paso? ¿Y quién se beneficia de una versión de Vegas que luce pulida por fuera, pero se siente más delgada por dentro? La respuesta puede no comenzar con toda la ciudad, puede comenzar con un complejo turístico. Lo que está sucediendo en The Venetian no es solo una decisión de personal, es un plan. Y si lo sigues cuidadosamente, revela un cambio más profundo en cómo Las Vegas está eligiendo sobrevivir a esta desaceleración. Si caminas por el Strip un sábado por la noche, nada se siente roto. Las fuentes del Bellagio aún se elevan según lo programado. El neón aún inunda Las Vegas Boulevard. Las multitudes aún se reúnen bajo gigantescos anuncios digitales. Desde afuera la ciudad se ve exactamente como siempre, ruidosa, brillante, imparable. Pero los números cuentan una historia diferente. Hasta noviembre de 2025, Las Vegas recibió aproximadamente 35,4 millones de visitantes. Eso está muy por debajo de los más de 40 millones que recibió durante los años de recuperación post-pandémica. Una disminución del 7,4% puede no sonar catastrófica al principio, pero los analistas de la industria la han descrito como una de las caídas turísticas más pronunciadas que la ciudad ha experimentado en casi 2 décadas. Esto no es una caída de temporada baja, es un retroceso estructural. Los líderes sindicales dijeron que el verano de 2025 se sintió peor de lo esperado, incluso peor que partes de la era pandémica en un aspecto específico. Durante el COVID al menos había una causa clara y un plan de recuperación visible. Esta vez la disminución se siente más silenciosa, más difícil de definir y más difícil de solucionar. Solo entre julio y agosto de 2025 Las Vegas perdió alrededor de 4.300 empleos, principalmente en alojamiento y servicio de alimentos, no puestos de tecnología, no roles corporativos de soporte. Estos eran trabajadores de primera línea, las personas que saludan a los huéspedes, sirven bebidas, manejan los pisos. Y sin embargo, visualmente la ciudad sigue vendiendo normalidad. Esa desconexión importa, porque cuando un destino aún parece lleno, pero comienza a recortar su fuerza laboral, aumentar los precios y ajustar las operaciones detrás de escena, algo más profundo está cambiando. The Venetian es donde ese cambio se vuelve visible. Desde el verano de 2025, The Venetian ha estado despidiendo silenciosamente empleados en lotes de menos de 50 a la vez. En septiembre se despidió a menos de 50 personas. Ese número no es aleatorio. Bajo la ley laboral de Estados Unidos, los despidos de 50 o más trabajadores en un solo sitio activan requisitos obligatorios de aviso público. Mantenerse por debajo de ese umbral mantiene el proceso en gran medida fuera de la vista pública. Esta no fue la primera ronda. A fines de 2024, aproximadamente 50 gerentes fueron despedidos en un esfuerzo de reestructuración anterior, nuevamente justo alrededor de la línea. Oficialmente la empresa describió los cambios como una racionalización, reduciendo niveles, aumentando la eficiencia. Lenguaje corporativo limpio, neutral, estratégico. Pero las personas que estaban siendo removidas no eran contrataciones de nivel inicial, eran gerentes de nivel medio y superior, muchos con 10 a 15 años de conocimiento institucional. Eran individuos que entendían a los huéspedes recurrentes, que podían desactivar problemas antes de que escalaran, que sabían cómo mover recursos rápidamente durante los fines de semana pico. Un exgerente dijo que le dijeron que su experiencia se había convertido en un pasivo demasiado costosa, no escalable, en un nuevo modelo operativo. Esa frase importa, no escalable, señala un cambio desde la hospitalidad basada en relaciones hacia la eficiencia basada en sistemas. Cuando eliminas gerentes con larga trayectoria, no solo reduces la nómina, eliminas la memoria, eliminas las redes informales que hacen que un gran complejo turístico se sienta coordinado en lugar de mecánico.
Y debido a que los despidos se estructuraron en lotes más pequeños, la narrativa pública más amplia nunca cambió drásticamente. No hubo un titular que anunciara una reducción masiva de la fuerza laboral de una vez. Solo reducciones silenciosas espaciadas por debajo del umbral legal que requeriría una advertencia formal. Si The Venetian estuviera solo en el ajuste de operaciones, esto podría parecer una reestructuración rutinaria, pero cuando colocas estas decisiones junto a la disminución de visitantes en toda la ciudad, el patrón se agudiza. Menos huéspedes, reducciones silenciosas de personal, una estructura de costos más controlada. La pregunta no es simplemente por qué se están eliminando empleos, la pregunta es por qué este modelo se está perfeccionando ahora, en medio de una de las desaceleraciones turísticas más pronunciadas en casi 20 años. De enero a junio de 2025, Las Vegas tuvo un 7,3% menos de visitantes en comparación con el mismo periodo en 2024. Eso no es un error de redondeo, es una contracción medible a lo largo de medio año. Luego junio cayó un 11,3% interanual, julio cayó otro 12%. A mediados de año casi 1 millón menos de personas habían visitado Las Vegas en comparación con el año anterior. Esto no fue un mal mes, no fue una cancelación de convención o una anomalía climática, fue un patrón. Y los patrones son lo que los operadores observan más de cerca, porque una sola caída puede ser absorbida. Una caída sostenida fuerza decisiones estructurales. Noviembre no revirtió la tendencia. El volumen de visitantes en noviembre de 2025 fue aproximadamente un 5,2% menor en comparación con noviembre de 2024, a pesar de eventos importantes en el calendario. El tipo de eventos que normalmente elevan la ocupación hotelera y los ingresos de juego. La desaceleración se mantuvo. Cuando casi 1 millón menos de visitantes circulan por una ciudad construida sobre el turismo, el efecto se propaga rápidamente. Los pisos de los hoteles lo sienten, las reservas de restaurantes se suavizan, las mesas de juego giran más lento, incluso si los fines de semana aún parecen ocupados, el volumen agregado cuenta una historia diferente. Y sin embargo, a medida que estos números se acumulaban, los precios no bajaron. En la mayoría de los mercados, cuando la demanda se suaviza, los precios se ajustan a la baja para estimular el tráfico. En Las Vegas durante 2025 ese ajuste en gran medida no sucedió. En cambio, comenzó a formarse el patrón opuesto. La ocupación hotelera promedio en 2025 se mantuvo alrededor del 80% más baja que en los años de recuperación anteriores. Solo en junio la ocupación cayó aproximadamente un 15% interanual. Las habitaciones no se llenaban al mismo ritmo. La demanda claramente era más débil. Pero la tarifa diaria promedio de la habitación no siguió la lógica habitual de una desaceleración, en cambio subió a aproximadamente $180 a $185 dependiendo del mes. Menor ocupación, tarifas más altas. Esa combinación cambia la psicología de un viaje. Lo que alguna vez se sintió espontáneo comienza a sentirse calculado. Y la tarifa base de la habitación es solo el punto de partida. Agrega las tarifas del complejo, agrega los cargos por estacionamiento, agrega las tarifas de servicios superpuestas después de la reserva inicial. Un visitante canadiense compartió que presupuestó cuidadosamente su habitación, comida y espectáculos solo para enfrentar $250 adicionales en tarifas del complejo y estacionamiento al final de la estadía. Sus palabras finales fueron simples: nunca más. Ese sentimiento no está aislado. En partes de 2025, algunas aerolíneas canadienses reportaron disminuciones de pasajeros de más del 60% en las rutas a Las Vegas. Las preocupaciones fronterizas, las presiones de costos y una mayor vacilación para viajar jugaron un papel. Incluso California, que impulsa una parte significativa del tráfico de fin de semana hacia la ciudad, mostró signos de debilitamiento. Los conteos de tráfico en la Interestatal 15 hacia Las Vegas cayeron aproximadamente un 4,3% en junio. Cada uno de estos números puede parecer pequeño de forma aislada, juntos forman un triángulo. Menos visitantes, precios efectivos más altos, reducción de personal. Ese triángulo remodela la experiencia desde el momento en que un huésped llega. Cuando la demanda cae y los precios se mantienen elevados, los operadores buscan eficiencias en otros lugares. Y cada vez más esas eficiencias no se encuentran en el marketing o la decoración, se encuentran en reemplazar personas con sistemas. MGM Resorts ahora reporta que aproximadamente el 35% de los huéspedes se registran a través de sus teléfonos. Aproximadamente el 80% de las interacciones iniciales con los huéspedes se manejan digitalmente. Lo que una vez comenzó como una conveniencia opcional se está
convirtiendo rápidamente en la opción predeterminada. En Resorts World, la adopción del registro móvil pasó de alrededor del 10% a más del 44%, junto con la implementación de llaves de habitación en Apple Wallet. Las puertas se abren con un toque, las filas se reducen en el papel, la recepción se vuelve más silenciosa. Desde una perspectiva corporativa, esto es innovación, eficiencia, servicio racionalizado. Pero desde el lado del huésped la experiencia se siente diferente. Un visitante describió esperar 20 minutos solo para hacer una pregunta simple sobre horarios de espectáculos sin poder encontrar un empleado humano redirigido en su lugar a un código QR. La tecnología funcionó, la respuesta estaba allí, pero algo esencial faltaba. La hospitalidad en Las Vegas nunca fue solo sobre acceso, era sobre interacción, el croupier que bromeaba, el conserje que recordaba tu aniversario, el bartender que obsequiaba una bebida en el momento adecuado. Cuando el 80% del contacto inicial se mueve a una pantalla, la capa emocional se adelgaza. Los sistemas digitales no se enferman, no requieren beneficios, se escalan limpiamente. Y en un año marcado por la disminución de visitantes y el aumento de los costos laborales, esa escalabilidad se vuelve atractiva. La pregunta es si la eficiencia está reemplazando a la hospitalidad o redefiniéndola silenciosamente. Y cuando la eficiencia se convierte en la prioridad, alguien siempre absorbe el costo. Para los trabajadores el cambio es inmediato y medible. Los contratos sindicales aseguraron aumentos salariales de más del 30%, distribuidos en 5 años, aumentos muy esperados después de años de aumento en el costo de vida. Pero los salarios más altos no simplemente desaparecen en los márgenes corporativos. Las empresas se ajustan en otros lugares. Los roles no sindicalizados se recortan, la automatización se expande, los empleados que reciben propinas reportan que se reducen sus horas. En algunas áreas las propinas han bajado hasta un 50%, se han despedido croupieres, los puestos de conserjería, alguna vez una característica definitoria del servicio de lujo, se han eliminado en múltiples propiedades. Solo MGM eliminó los roles de conserjería en persona en 6 complejos del Strip, cortando 19 empleos de una sola vez y trasladando la mayoría de las interacciones a las aplicaciones. Ese único cambio se propaga hacia afuera. Las referencias del conserje alguna vez dirigían a los huéspedes a restaurantes, espectáculos y bares. Cuando esas conversaciones desaparecen, los bartenders lo sienten, los valets lo sienten, los botones lo sienten. El ecosistema se tensa. En el papel, los costos laborales se vuelven más predecibles. En la práctica, la red de servicios se vuelve más delgada. Los trabajadores que permanecen describen cubrir áreas más amplias, moverse más rápido, absorber más quejas. El aumento salarial existe, pero también la reducción de horas y propinas. Para una ciudad construida sobre la promesa de atención personal e indulgencia, esta recalibración marca un punto de inflexión silencioso. La estética de lujo permanece intacta, los pisos de mármol aún brillan, los candelabros aún resplandecen, pero detrás de escena los cuadros de personal son más delgados y el margen de error es más pequeño. Y los huéspedes están comenzando a notarlo. Si lees las reseñas recientes de The Venetian desde fines de 2024 hasta 2025, un tema constante comienza a surgir. Los huéspedes aún describen el lugar como hermoso, limpio, impresionante en escala. La arquitectura no ha cambiado. Los canales aún serpentean por los corredores de mármol. Las habitaciones aún parecen de lujo. Pero el tono cambia cuando hablan del servicio. Los reseñistas mencionan largas filas en el registro, recepciones que parecen con poco personal, dificultad para encontrar un empleado humano cuando algo sale mal. Varios describen ser redirigidos a aplicaciones kioscos o códigos QR para preguntas básicas que antes tomaban segundos responder cara a cara. Una frase aparece una y otra vez. El hotel parece de 5 estrellas, pero el servicio se siente de 3 estrellas. Esa observación no proviene de visitantes primerizos que no están familiarizados con la marca. A menudo proviene de huéspedes recurrentes, personas que se han hospedado en el Venetian durante una década o más. Algunos escriben que esta fue su primera experiencia decepcionante. Otros dicen que se siente como si el complejo estuviera funcionando con menos personas que antes. Es importante destacar que muchas reseñas no acusan al personal de ser grosero o poco profesional. En cambio, describen empleados que parecen sobrecargados, corteses pero abrumados, presentes pero insuficientes en número. Los pequeños problemas se convierten en frustraciones más grandes simplemente porque no hay nadie disponible lo suficientemente rápido para resolverlos. Ese patrón se alinea estrechamente con lo que han descrito los ex empleados. La cáscara de lujo permanece intacta, la capa humana se ha reducido. Y una vez que los huéspedes reconocen ese cambio, se vuelve difícil de ignorar.
Este cambio ya no se limita a reseñas en línea o conversaciones internas. Medios nacionales e internacionales han informado que 2025 marcó una de las caídas turísticas más pronunciadas que Las Vegas ha visto en casi 20 años. El número de visitantes hasta noviembre se situó en aproximadamente 35,4 millones, una disminución de aproximadamente el 7,4% desde 2024. Las llegadas internacionales se han suavizado, las tasas de ocupación hotelera son más débiles que en el periodo de recuperación inmediatamente posterior a la pandemia. Los ingresos del juego han sido mixtos. Algunos operadores del Strip han señalado la menor visitación y el menor gasto como impulsores clave detrás de las caídas mensuales de ingresos interanuales durante partes de 2025. Funcionarios locales, incluidos el alcalde de Las Vegas y las autoridades turísticas, han reconocido públicamente que las disminuciones de mercados clave como Canadá y México están pesando sobre la economía en general. Se están realizando esfuerzos para atraer a los visitantes nuevamente. Así que ahora se venden dos versiones de Las Vegas al mismo tiempo. La versión corporativa llama a esto Innovación Eficiencia Vegas 2.0, un modelo más inteligente construido sobre herramientas digitales y personal racionalizado. La versión del trabajador y del huésped se siente diferente, pulida por fuera, más delgué